¿Alguna vez te has preguntado qué precio estarías dispuesto a pagar por un amor verdadero? La mayoría de las personas creen conocer la respuesta hasta que se enfrentan a la realidad más cruda, elegir entre el corazón y las convenciones que gobiernan sus vidas. En una época donde las diferencias sociales se marcaban con la precisión de un cuchillo y donde la aristocracia dictaba las reglas del juego amoroso, una historia extraordinaria estaba a punto de desafiar todo lo que la sociedad victoriana consideraba sagrado e inmutable. La mansión Valdecorte guardaba secretos más profundos que sus cimientos centenarios, pero ninguno tan peligroso como el que estaba a punto de nacer entre sus muros de piedra. Cuando Eduardo, heredero de una de las familias más poderosas de la aristocracia, posó sus ojos sobre Isabela, una joven esclava de ojos color miel, el destino comenzó a tejer una trama que pondría a prueba no solo su valor, sino la fortaleza de un amor capaz de desafiar las leyes más férreas de su tiempo. Esta no es una historia común de romance, sino el relato de dos almas que se atrevieron a reescribir las reglas de un mundo que creía tener el poder absoluto de decidir quién podía amar a quién. Prepárate para sumergirte en una pasión prohibida que cambió para siempre el curso de dos vidas y que desafió los cimientos mismos de una sociedad que no estaba preparada para aceptar que el amor verdadero no entiende de clases sociales, títulos nobiliarios ni cadenas de esclavitud. La mansión Valdecorte se alzaba imponente bajo el cielo gris de 1847, sus torres de piedra cortando el horizonte como dagas aristocráticas que desafiaban al tiempo. Entre sus muros centenarios, donde el eco de generaciones pasadas aún susurraba secretos, llegó Isabela en una mañana de otoño que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. Sus ojos, del color de la miel dorada, contrastaban con la realidad cruel de su condición. Era una más entre las almas que la esclavitud había arrastrado hasta los salones donde brillaba la opulencia. La joven caminaba con una dignidad que ni las cadenas invisibles podían quebrar, llevando consigo un misterio que pronto removería los cimientos de la rígida sociedad victoriana. El mayordomo la condujo por pasillos adornados con retratos de antepasados cuyas miradas severas parecían juzgar cada paso que daba. Isabela observaba todo con curiosidad contenida, memorizando cada detalle de aquel mundo que representaba tanto la libertad como la prisión. Las cortinas de terciopelo carmesí filtraban la luz del sol, creando sombras danzantes que jugaban sobre los mármoles pulidos, mientras el aroma de rosas y cera se mezclaba con el peso de tradiciones centenarias. En esa mansión donde el honor familiar se preservaba como un tesoro sagrado, ella habría de servir a los señores que nunca podrían imaginar cómo su llegada desataría una pasión prohibida. Los pasos resonaban en el silencio, anunciando, sin saberlo, el inicio de una historia que pondría a prueba las leyes más férreas de la aristocracia. Mientras subía las escaleras de mármol hacia sus nuevos aposentos, Isabela sintió una extraña sensación, como si el destino mismo la observara desde cada rincón de aquella residencia señorial. Las otras doncellas la recibieron con miradas que oscilaban entre la compasión y la advertencia, pues todas conocían las reglas no escritas que gobernaban aquel lugar donde el amor verdadero se consideraba un lujo prohibido para quienes no habían nacido en la cuna dorada. Sin embargo, había algo en el aire de la mansión Valdecorte que susurraba promesas de cambio, como si las piedras centenarias guardaran secretos listos para ser revelados. La joven no podía imaginar que en pocas horas su vida se entrelazaría con la de alguien que, como ella, estaba destinado a descubrir que el corazón no entiende de clases sociales ni de convencionalismos que la sociedad impone con mano de hierros. Eduardo Valdecorte paseaba por los jardines de la mansión aquella tarde dorada, con la melancolía típica de los jóvenes aristócratas que han conocido todos los placeres, pero ninguna verdadera emoción. Sus pasos lo llevaron hasta el invernadero, donde las rosas florecían ajenas a las convenciones sociales que aprisionaban su mundo, cuando de pronto la vio. Isabela regaba las flores con una gracia que parecía convertir el trabajo más simple en una danza celestial. El tiempo se detuvo en aquel instante,
como si el destino hubiera orquestado aquel encuentro para demostrar que la pasión prohibida puede nacer en el lugar más inesperado. Los ojos de miel de la joven se encontraron con los suyos, y Eduardo sintió que algo profundo se removía en su pecho, algo que toda su educación aristocrática no había logrado despertar jamás. La conversación que siguió fue tímida al principio, llena de las formalidades que la diferencia de clases imponía como una barrera invisible pero férrea. Sin embargo, cuando Isabela habló de las flores que cuidaba con tanto esmero, su voz se llenó de una pasión genuina, que contrastaba dramáticamente con las conversaciones vacías que Eduardo sostenía habitualmente en los salones de la alta sociedad. Había en ella una libertad del alma que ni la esclavitud había podido quebrantar, un fuego interno que brillaba más intenso que todos los diamantes que adornaban el cuello de las damas de la aristocracia. Eduardo descubrió que por primera vez en su vida estaba hablando con alguien real, alguien que no buscaba impresionarlo con títulos o fortunas, sino que simplemente era auténtica en cada palabra, en cada gesto sencillo, pero cargado de significado. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las torres de la mansión, ambos se dieron cuenta de que habían perdido la noción del tiempo, sumergidos en una conversación que trascendía las barreras impuestas por el mundo que los rodeaba. Eduardo se despidió con una cortesía que no lograba ocultar la turbulencia que sentía en su interior, mientras Isabela regresó a sus tareas con el corazón latiendo de una manera completamente nueva. Los jardines de la mansión Valdecorte habían sido testigos del nacimiento de algo que la sociedad consideraría un sacrilegio, pero que para ellos se sentía como la cosa más natural y verdadera que habían experimentado. El secreto de aquel primer encuentro quedaría grabado en sus memorias como el momento exacto en que sus vidas dejaron de pertenecerles completamente, pues algo más poderoso que la razón había comenzado a tejer los hilos de un amor que desafiaría todas las leyes del honor y las convenciones de su época. Las noches siguientes se convirtieron en una sinfonía de susurros y miradas furtivas, donde Eduardo encontraba excusas cada vez más elaboradas para pasear por los jardines cuando sabía que Isabela cuidaba las flores bajo la luz plateada de la luna. La mansión dormía en un silencio que solo quebrantaban sus pasos cuidadosos sobre la grava y el murmullo del viento entre las rosas, creando una atmósfera donde la pasión prohibida podía florecer lejos de los ojos vigilantes de la aristocracia. Cada encuentro se volvía más íntimo que el anterior, como si el destino mismo conspirara para que aquellos corazones encontraran en la oscuridad el espacio que la luz del día les negaba. Isabela esperaba esos momentos con una ansiedad que no se atrevía a confesar ni a sí misma, pues sabía que estaba jugando con fuego en un mundo donde su condición la convertía en la más vulnerable de ambos. Los diálogos que compartían bajo las estrellas revelaban almas gemelas separadas únicamente por las crueles circunstancias del nacimiento y la esclavitud que marcaba sus destinos de manera tan diferente. Eduardo le contaba sus sueños de libertad, no la libertad física que él poseía por derecho de cuna, sino esa libertad del espíritu que Isabela irradiaba naturalmente, a pesar de las cadenas invisibles que la sociedad había puesto en sus muñecas. Ella, a su vez, le abría ventanas a un mundo de simplicidad y autenticidad que contrastaba dramáticamente con la falsedad dorada de los salones aristocráticos donde él había crecido. Sus manos se rozaban al pasar las páginas de los libros que Eduardo llevaba en secreto para compartir con ella, y en esos contactos fugaces ambos sentían una electricidad que ninguna educación formal les había enseñado a interpretar, pero que sus corazones comprendían perfectamente. El peligro de aquellos encuentros secretos se volvía más evidente con cada noche que pasaba, pues otros sirvientes comenzaban a notar las ausencias nocturnas de Isabela y algunos aristócratas invitados comentaban sobre los extraños hábitos nocturnos del joven heredero. Sin embargo, el magnetismo que los unía era más fuerte que cualquier prudencia, y ambos sabían que se estaban adentrando en territorio prohibido donde el amor verdadero podría costarles todo lo que conocían. Los jardines de la mansión Valdecorte
se habían convertido en su santuario personal, el único lugar en el mundo donde podían ser simplemente Eduardo e Isabela, sin títulos ni condiciones que mediaran entre sus almas. Pero los secretos, por más hermosos que sean, tienen la tendencia de crecer hasta volverse imposibles de ocultar, y ya se acercaba el momento en que tendrían que enfrentar las consecuencias de haber desafiado las leyes más férreas de su sociedad. La tensión que había estado creciendo entre Eduardo e Isabela durante semanas de encuentros secretos finalmente alcanzó su punto de ebullición una noche tormentosa, cuando la lluvia los obligó a refugiarse en el invernadero abandonado de la mansión. El sonido de las gotas golpeando el cristal creaba una sinfonía íntima que parecía aislarlos completamente del mundo exterior, mientras el aroma de las flores mezclado con la humedad de la tormenta creaba una atmósfera cargada de electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Eduardo contemplaba a Isabela bajo la tenue luz de la luna filtrada por las nubes, y por primera vez se atrevió a pronunciar las palabras que habían estado quemando su pecho. Le confesó que sentía por ella un amor verdadero que trascendía todas las barreras que la aristocracia y la esclavitud habían construido entre ellos. Sus palabras cayeron en el silencio como pétalos de rosa sobre agua cristalina, creando ondas que cambiarían para siempre el curso de sus destinos. Isabela sintió que su corazón se detenía y luego comenzaba a latir con una fuerza que nunca había experimentado, pues también ella había estado luchando contra sentimientos que sabía prohibidos pero que resultaban más poderosos que cualquier ley social. La pasión prohibida que había estado creciendo en silencio entre ellos se liberó como un torrente que arrastra todo a su paso. Y cuando sus labios finalmente se encontraron en aquel beso que sellaba su destino común, ambos supieron que habían cruzado una línea de la cual no habría retorno. El mundo exterior, con sus convencionalismos y prejuicios, se desvaneció completamente mientras se entregaban a un amor que la sociedad consideraría un sacrilegio, pero que para ellos representaba la única verdad auténtica que habían conocido. En brazos el uno del otro, descubrieron que la libertad más verdadera no es la que se obtiene por derecho de nacimiento, sino la que se conquista cuando dos almas se reconocen como iguales a pesar de todas las diferencias impuestas por el mundo. Cuando la tormenta amainó y los primeros rayos del alba comenzaron a filtrarse por los cristales del invernadero, ambos comprendieron que habían despertado a una nueva realidad donde el sacrificio y las consecuencias serían inevitables. Eduardo tomó las manos de Isabela entre las suyas y le juró que encontraría la manera de liberarla de las cadenas de la esclavitud, sin importar el precio que tuviera que pagar o el honor familiar que tuviera que desafiar. Ella, con lágrimas de felicidad y terror mezclados en sus ojos de miel, le respondió que estaba dispuesta a enfrentar cualquier destino si podía hacerlo a su lado, pues había descubierto que el amor verdadero da fuerzas para desafiar incluso las tradiciones más arraigadas. Sin embargo, ambos sabían que el secreto de su pasión no podría mantenerse oculto por mucho tiempo más, y que pronto tendrían que enfrentar un mundo que no estaba preparado para aceptar que el corazón no entiende de clases sociales ni de las barreras que los hombres construyen para separar lo que Dios creó igual. Don Rodrigo Valdecorte había notado los cambios extraños en el comportamiento de su hijo durante las últimas semanas, las ausencias nocturnas, la distracción durante las cenas familiares y esa luz particular en sus ojos que solo puede encender una pasión verdadera. Como patriarca de una de las familias más influyentes de la aristocracia, había desarrollado un instinto especial para detectar cualquier amenaza al honor familiar que tanto había costado construir a lo largo de generaciones. Sus sospechas se confirmaron una madrugada cuando, siguiendo discretamente a Eduardo, lo descubrió en los jardines abrazando apasionadamente a Isabela bajo la luz de las estrellas. El shock inicial dio paso inmediatamente a una furia controlada, pero devastadora, pues comprendió que su hijo había cometido lo que la sociedad consideraría el peor de los sacrilegios, enamorarse de una esclava.
El secreto que Eduardo e Isabela habían protegido tan celosamente se desmoronó en un instante, como un castillo de naipes bajo el viento implacable del descubrimiento. La confrontación que siguió en el despacho familiar fue una tormenta de palabras que resonarían para siempre en la memoria de Eduardo, quien por primera vez en su vida desafió abiertamente la autoridad paterna, defendiendo un amor que consideraba más sagrado que todas las tradiciones familiares. Don Rodrigo osciló entre la incredulidad y la ira, recordándole a su hijo que la aristocracia había sobrevivido durante siglos precisamente porque sabía mantener las líneas que separaban a las clases sociales y que su comportamiento no solo comprometía su propio destino, sino el de toda la familia Valdecorte. Eduardo, con una valentía que él mismo no sabía que poseía, declaró que estaba dispuesto a renunciar a su herencia y a su posición social si eso significaba poder vivir libremente su amor verdadero junto a Isabela. Las palabras cayeron como martillazos sobre el orgullo paterno, y don Rodrigo comprendió que estaba enfrentando no a un capricho juvenil, sino a una determinación férrea que amenazaba los cimientos mismos de todo lo que había construido. Doña Esperanza, que había permanecido en silencio durante la confrontación inicial, finalmente habló con la frialdad calculada de una mujer que había navegado durante décadas por las aguas traicioneras de la política social aristocrática. Sus palabras fueron como dagas envueltas en terciopelo, recordándole a Eduardo que Isabela no era simplemente una mujer de clase inferior, sino una esclava cuya libertad dependía completamente de la voluntad de la familia, y que cualquier escándalo público no solo los destruiría a ellos, sino que condenaría a la joven a un destino mucho peor que el que actualmente vivía. La amenaza implícita flotó en el aire como una nube tóxica, y Eduardo comprendió por primera vez que su amor no solo enfrentaba barreras sociales, sino que había puesto a Isabela en una posición de vulnerabilidad extrema. El peso de la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones comenzó a asentarse sobre sus hombros como una carga que cambiaría para siempre la manera en que veía el mundo y las decisiones que tendría que tomar para proteger a la mujer, que amaba más que a su propia vida. La decisión se cristalizó en el corazón de Eduardo durante una noche de insomnio, cuando comprendió que la única manera de salvar a Isabela de las represalias familiares era huir juntos antes de que sus padres pusieran en marcha el plan que habían estado tramando para separarlos definitivamente. Con la ayuda de un sirviente leal que había sido testigo silencioso de su amor verdadero, Eduardo organizó una fuga que los llevaría lejos de la mansión Valdecorte, hacia una ciudad portuaria donde podrían embarcarse rumbo a tierras donde la esclavitud no dictara el destino de las personas. Isabela recibió la noticia con una mezcla de terror y esperanza, pues sabía que estaban a punto de cruzar el punto de no retorno, pero también que era su única oportunidad de conquistar la libertad que siempre había soñado. Los preparativos se hicieron en el más absoluto secreto, aprovechando las sombras de la madrugada y la complicidad de quienes creían que el amor verdadero debería triunfar sobre las convenciones sociales más injustas. La huida comenzó en 1900, una noche sin luna, cuando Eduardo e Isabela abandonaron para siempre los jardines que habían sido testigos del nacimiento de su pasión prohibida, llevando consigo solo lo indispensable y un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Sin embargo, don Rodrigo había anticipado esta posibilidad y tenía preparados a sus hombres más leales, quienes salieron en persecución de los fugitivos apenas se descubrió su ausencia al amanecer. La aristocracia no podía permitir que semejante desafío a sus tradiciones quedara impune, pues sentaba un precedente peligroso que podría inspirar a otros a cuestionar el orden social establecido. La persecución se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo, donde cada minuto ganado representaba una oportunidad más de alcanzar la libertad, mientras que cada sonido de cascos tras ellos les recordaba que el destino de ambos pendía de un hilo más delgado que los pétalos de rosa que habían dejado atrás en los jardines de la mansión. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia física y emocional que puso a prueba la fortaleza del amor que los unía.
mientras atravesaban caminos polvorientos y se refugiaban en posadas humildes, donde la diferencia de clases se hacía menos evidente, pero no desaparecía completamente. Eduardo descubrió aspectos de sí mismo que nunca había conocido, aprendiendo a sobrevivir sin los lujos a los que había estado acostumbrado toda su vida, mientras Isabela encontraba en aquella huida la primera experiencia real de libertad que había tenido jamás. Los perseguidores se acercaban peligrosamente, y ambos sabían que si los capturaban, las consecuencias serían devastadoras. Eduardo perdería todo su patrimonio y posición social, mientras que Isabela enfrentaría un castigo que podría costarle la vida. Sin embargo, cada día de libertad compartida, cada amanecer que los encontraba juntos y aún libres, reforzaba su convicción de que habían tomado la decisión correcta, aunque el precio fuera el sacrificio de todo lo que habían conocido anteriormente. La noticia del escándalo se extendió por toda la alta sociedad como un incendio voraz, convirtiendo el nombre de los Valdecorte en el centro de conversaciones susurradas, en salones aristocráticos y tertulias, donde el honor familiar se medía, con la misma precisión que las joyas en una balanza. Don Rodrigo se vio obligado a enfrentar el juicio implacable de sus pares, quienes no tardaron en cuestionar tanto su autoridad como patriarca, como la educación que había dado a su hijo, sugiriendo que semejante transgresión solo podía ser resultado de una falta de disciplina imperdonable. Los invitados comenzaron a declinar las invitaciones a la mansión Valdecorte, y las familias más prominentes de la aristocracia empezaron a distanciarse socialmente, pues nadie quería ser asociado con un escándalo que amenazaba los cimientos mismos del orden social establecido. La presión se volvió tan intensa que don Rodrigo comprendió que la única manera de restaurar el honor familiar era capturar a los fugitivos y hacer un ejemplo público que demostrara que la aristocracia no toleraría semejantes desafíos a sus tradiciones más sagradas. Mientras tanto, Eduardo e Isabela fueron finalmente capturados en una pequeña ciudad portuaria, a solo días de poder embarcarse hacia la libertad que tanto habían anhelado. El momento de la captura fue devastador para ambos, no tanto por el fin de su sueño de libertad, sino por la certeza de que las consecuencias serían mucho más severas de lo que habían imaginado inicialmente. Eduardo fue llevado de regreso a la mansión bajo custodia, mientras que Isabela desapareció en las sombras de un destino que nadie se atrevía a mencionar abiertamente, pero que todos conocían sería terrible. La separación forzosa fue como arrancar dos mitades de una misma alma, y ambos comprendieron que el precio de haber desafiado las leyes sociales sería cobrado con una crueldad que reflejaría la magnitud de su transgresión. El amor verdadero que habían compartido se convirtió en una memoria dolorosa pero preciosa, la única posesión que nadie podría arrebatarles sin importar cuán severo fuera el castigo que les esperaba. El juicio social que siguió fue una exhibición pública de poder aristocrático, diseñada tanto para castigar a los transgresores como para enviar un mensaje claro a cualquiera que considerara desafiar el orden establecido. Eduardo fue formalmente desheredado y expulsado de la familia, condenado a vivir como un paria social sin recursos ni conexiones, mientras que el nombre de Isabela fue borrado de los registros de la mansión como si nunca hubiera existido. La aristocracia había demostrado una vez más que el sacrificio individual era un precio pequeño que pagar por mantener intactas las estructuras que garantizaban su supremacía social. Sin embargo, la historia de su amor prohibido comenzó a circular entre la servidumbre y las clases menos privilegiadas como una leyenda de valentía y pasión verdadera, plantando semillas de cuestionamiento que germinarían en el futuro cuando otros corazones valientes se atrevieran a desafiar las barreras que separan a los seres humanos por accidentes de nacimiento, en lugar de por el contenido de sus almas. Los meses de separación forzosa fueron una agonía que transformó tanto a Eduardo como a Isabela de maneras que ninguno de los dos había anticipado, pues el amor verdadero sometido a semejante prueba no se debilita, sino que se purifica hasta convertirse en algo más poderoso que la vida misma.
Eduardo, despojado de todos sus privilegios aristocráticos, descubrió una fortaleza interior que nunca había necesitado desarrollar trabajando en empleos humildes mientras buscaba desesperadamente alguna pista sobre el paradero de Isabela. Su transformación fue radical. El joven aristocrático acostumbrado al lujo se convirtió en un hombre curtido por la adversidad, dispuesto a cualquier sacrificio con tal de reencontrar a la mujer que había dado sentido a su existencia. Cada día que pasaba sin noticias de ella era una pequeña muerte, pero también un recordatorio de que el amor que compartían trascendía las circunstancias físicas y se había grabado de manera indeleble en su alma, dándole fuerzas para continuar cuando la lógica le gritaba que se rindiera. Isabela, por su parte, había sido vendida en secreto a una plantación lejana donde las condiciones eran infinitamente peores que las que había conocido en la mansión Valdecorte, pero llevaba en su corazón el recuerdo de aquellos días de libertad compartida como un tesoro que ninguna crueldad podía arrebatarle. Su sacrificio era silencioso pero profundo. Soportaba cada humillación y cada dolor físico, aferrándose a la certeza de que el amor que había compartido con Eduardo había sido real y había valido la pena, incluso si el precio era una vida de sufrimiento intensificado. En las noches más oscuras, cuando el agotamiento amenazaba con quebrar su espíritu, recordaba sus besos bajo las estrellas y encontraba la fortaleza necesaria para sobrevivir un día más. Su amor se había convertido en una forma de resistencia, una manera de mantener viva una parte de su alma que la esclavitud no podía tocar, sin importar cuán brutales fueran las circunstancias que ahora enfrentaba diariamente. La búsqueda obsesiva de Eduardo finalmente dio frutos cuando, después de meses de investigación incansable, logró localizar la plantación donde habían llevado a Isabela y descubrió las condiciones inhumanas en las que la habían forzado a vivir. La ira que sintió al comprender el precio que ella había pagado por su amor se mezcló con una determinación férrea de liberarla, sin importar las consecuencias personales que eso pudiera acarrearle. Eduardo comprendió que el verdadero sacrificio por amor no consistía en renunciar a los privilegios o enfrentar el desprecio social, sino en estar dispuesto a arriesgar todo, incluyendo la propia vida, por la felicidad y la libertad de la persona amada. La noche en que finalmente la vio de nuevo, demacrada pero con esa luz inextinguible aún brillando en sus ojos de miel, Eduardo supo que había encontrado el propósito definitivo de su existencia. No importaba cuánto tuviera que sacrificar, movería cielo y tierra para devolverle a Isabela la libertad que merecía y el destino feliz que ambos habían soñado durante aquellas noches mágicas en los jardines de una vida que ahora parecía pertenecer a otras personas. La decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas se gestó en una noche de luna llena, cuando Eduardo logró infiltrarse en la plantación con un plan audaz que requería no solo valentía, sino una astucia que había desarrollado durante sus meses como fugitivo de la aristocracia. Había conseguido documentos falsos que certificaban la libertad de Isabela, pagados con los últimos vestigios de las joyas familiares que había logrado conservar, y tenía preparada una ruta de escape que los llevaría hasta un barco mercante dispuesto a transportarlos hacia tierras donde podrían comenzar una nueva vida sin las cadenas del pasado. El momento de la liberación fue tenso y peligroso, pues cualquier error podría costarles no solo la libertad, sino la vida. Pero cuando Eduardo vio los ojos de Isabela iluminarse con una esperanza renovada, supo que todos los sacrificios habían valido la pena. La huida de la plantación fue una operación que requirió toda la astucia y determinación que habían desarrollado durante su separación forzosa, y cada paso los acercaba más a un destino que habían soñado, pero que parecía imposible de alcanzar. El viaje hacia la libertad definitiva fue una travesía llena de peligros y desafíos que pusieron a prueba no solo su amor, sino su capacidad de adaptación a un mundo que no estaba preparado para aceptar una pareja que había desafiado todas las convenciones sociales de su época. Eduardo e Isabela aprendieron a vivir con identidades completamente nuevas, en una ciudad portuaria donde nadie conocía su historia y donde podían ser simplemente dos personas enamoradas
que habían elegido construir un futuro juntos. La adaptación no fue fácil. Eduardo tuvo que aprender oficios que nunca había imaginado que necesitaría, mientras que Isabela experimentó por primera vez la verdadera libertad, descubriendo aspectos de su personalidad que la esclavitud había mantenido dormidos durante años. Sin embargo, cada día que pasaban juntos, trabajando codo a codo para construir una vida modesta pero auténtica, confirmaba que habían tomado la decisión correcta al elegir el amor verdadero por encima de las expectativas sociales y las comodidades materiales. El destino final de Eduardo e Isabela se escribió con la tinta dorada de la perseverancia y el sacrificio mutuo, pues después de años de luchas y adaptaciones, lograron establecer una pequeña pero próspera empresa que les permitió vivir con dignidad y, eventualmente, ayudar a otros que se encontraban en situaciones similares a las que ellos habían enfrentado. Su amor se había transformado en algo más profundo que la pasión inicial. Se había convertido en una sociedad de almas que enfrentaba cada desafío como un equipo unido por vínculos más fuertes que cualquier adversidad. Isabela floreció en su libertad, desarrollando talentos naturales para los negocios que la sorprendieron incluso a ella misma, mientras que Eduardo descubrió que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se gana a través de las acciones y la integridad personal. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada entre quienes creían que el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier obstáculo, y aunque nunca regresaron a la mansión Valdecorte, su legado perduró como prueba de que cuando dos corazones se unen con determinación absoluta, pueden reescribir las reglas de un mundo que creía tener el poder de dictaminar quién puede amar a quién. ¿Y tú? ¿Serías capaz de sacrificarlo todo por un amor verdadero como lo hicieron Eduardo e Isabela? La historia que acabas de conocer no es solo el relato de dos corazones valientes del siglo XIX, sino un espejo que refleja las decisiones que cada uno de nosotros enfrenta cuando debe elegir entre la comodidad de lo conocido y la autenticidad de lo que realmente desea. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has permitido que las expectativas sociales, el qué dirán o el miedo al cambio dicten las decisiones más importantes de tu vida? Eduardo renunció a una fortuna. Isabela arriesgó su seguridad. Ambos desafiaron un mundo entero. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar tú por aquello en lo que realmente crees? La libertad no se mendiga, se conquista. El amor verdadero no se negocia, se defiende. Y la vida auténtica no se hereda, se construye con decisiones valientes que marcan la diferencia entre existir y realmente vivir. Ahora es tu turno. ¿Vas a seguir siendo un espectador de tu propia vida o vas a escribir una historia que valga la pena contar? El mundo necesita más Eduardos e Isabelas, personas que se atrevan a cambiar las reglas del juego cuando esas reglas son injustas. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón y quieres seguir descubriendo relatos que desafían lo establecido y te inspiren a vivir con más autenticidad y pasión, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque las mejores historias no son las que simplemente entretienen, sino las que transforman la manera en que vemos el mundo y las posibilidades infinitas que tenemos para cambiarlo.